por lo menos, que por lo menos usted recuerde el título de esta reflexión, que va a ser muy cortita en el libro de los Hechos. Y el título que le he pensado o que le pensé poner a esta reflexión es que necesitamos estar de acuerdo en que no siempre estamos de acuerdo. Fíjense qué curioso, ¿no? Pero tenemos que estar de acuerdo todos nosotros y creo que eso es una necesidad. Necesitamos estar de acuerdo en que en algunas ocasiones no estaremos de acuerdo. Y esto lo podemos reflexionar en estos versículos del capítulo 15 del libro de los Hechos. Capítulo 15, versos 36 al 41. Quiero que, si usted lo puede buscar, búsquelo, y si no, yo lo voy a leer, pero usted anote la cita, anote los versículos. Dice así la palabra, hermanos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, el apóstol Pablo le dice a su compañero del primer viaje misionero, que era Bernabé: volvamos a visitar a todos los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces aquí podemos ver un caso de desacuerdo, hermanos, entre misioneros, entre compañeros de viaje. Aquí hay un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, hermanos. Esta parte de la escritura, esta parte de la narrativa de Lucas o de la historia de Hechos, ha fascinado a muchos, hermanos. A muchos que no piensan o no creen que podemos llegar a un acuerdo, y que aún en algunos momentos en que no estamos de acuerdo debemos de acordar que podemos diferir, que puede haber diferencias. Mire, aquí en este asunto, Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo y la escritura dice que no era tal el desacuerdo, o sea, no fue algo muy leve, sino fue tal el desacuerdo que decidieron separarse. ¿Por qué, hermanos? Porque Bernabé quería llevar consigo a un joven misionero, y este joven misionero, hermanos, era Juan Marcos, que tenía un parentesco con Bernabé, era su primo. Juan Marcos era hijo de María, María era hermana de Bernabé. Juan Marcos había convivido mucho con Jesucristo. En su casa de Juan Marcos se desarrollaron muchas actividades de Jesús. La última cena, por ejemplo, ahí fue en la casa de Juan Marcos. Era una casona de 2 pisos, grande. En esa casa de Juan Marcos vino el advenimiento del Espíritu Santo, hermanos. Ahí era la casa que se conocía como la del aposento alto, porque las casas en aquel tiempo eran de una sola planta, pero la casa de Marcos no, era de 2 plantas, y la parte de arriba era conocida como la del aposento alto. Todos los estudiosos coinciden en que ahí se celebró la última cena de Jesús con sus discípulos. Ahí mismo se desarrolló la llegada del
el Espíritu Santo, cuando dice la Escritura que de repente un estruendo llenó toda la casa y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Seguramente ahí estaba Juan Marcos, hermanos. Era su casa, ahí vivía su mamá, él estaba ahí y él presenció este advenimiento del Espíritu Santo, pero era un joven, hermanos, y con las características que tienen los jóvenes. Entonces, cuando hacen el primer viaje misionero, hermanos, Bernabé, Pablo y Juan Marcos, ellos salen a hacer el primer viaje misionero, el primero, y visitan varias iglesias. Juan Marcos se separa de ellos en Panfilia. ¿Por qué se separó, hermanos, de Bernabé y de Pablo? Pues porque las circunstancias no eran sencillas para los que llevaban el evangelio. Acuérdense que tenían una oposición de los judíos, una oposición de los romanos, un intento de apedrearlos, los corrían de todos lados, les hacían la vida difícil. En una de las ciudades, según lo narra el propio apóstol, dice que en una de las ciudades de esa primera visita, hermanos, le dieron una tremenda golpiza a Pablo, ¿no? Y a Juan Marcos todo eso pues le causa temor, le causa temor y toma una decisión. Y en Panfilia, aquí según lo narra el propio libro de los Hechos, en Panfilia le dice a su primo y al apóstol, ¿saben qué? Pues yo hasta aquí los acompaño, y se regresa a Jerusalén. En Jerusalén la cosa era más tranquila, era más serena, hermanos. El evangelio y el cristianismo estaba avanzando. Acuérdense que en el primer sermón de Pedro, 5,000, en el segundo sermón de Pedro, 3,000. La iglesia iba creciendo, creciendo. Allí en Jerusalén la cosa estaba tranquila. Lo duro era en Asia Menor. Ahí donde iba entrando el evangelio con el viaje misionero de su primo y de Pablo, ahí, y por eso él decide separarse. Y entonces, hermanos, Bernabé, cuando van a empezar el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé, Bernabé quiere darle una segunda oportunidad a este joven. Bernabé quiere llevárselo. Y dice, oye, pues vamos a llevarnos a Juan Marcos, a quien nos acompañe. Como dice el verso que leímos, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, vamos a volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades a donde anunciamos la palabra del Señor, para ver cómo están, cómo va el evangelio en donde por primera vez hicimos el anuncio del evangelio, ¿no? Y Bernabé dice, no, me parece muy bien, oye, vamos a llevarnos a Juan Marcos, pero Pablo no quiso, hermanos. Pablo dijo, no, 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 no. A este miedoso, no va con nosotros. No quería correr el riesgo porque la obra, hermanos, era muy importante, pero también era muy peligrosa. Y pensaba Pablo que no podían llevar a alguien que tira la toalla con facilidad. Así que leemos la triste nota de este evangelio. Hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Ya no fue un desacuerdo menor. Fue realmente un pleito. Fue realmente una discusión. Oye, vamos a llevarnos a Juan Marcos. No, 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 no. Entre ambos. Muchos han dicho y se han preguntado, y yo creo que ustedes dos también, o ustedes, los que están aquí, también nos preguntaremos, ¿quién de ellos dos tenía la razón, hermanos? Y también hay mucho desacuerdo en eso. Si yo ahorita le preguntara a Beto, oye, ¿quién tenía razón, Pablo o Bernabé? Pues me va a decir su versión. Si le pregunto a Omar, me va a dar la suya. Y si le pregunto, pues no sé, a mi hermano Ángel o a mi hermana Lisa, cada uno me va a decir, ¿quién de los dos tenía razón, hermanos? Porque Bernabé le quería dar una segunda oportunidad a Juan Marcos y Pablo no. Pablo, hermanos, decía, yo no puedo llevar conmigo a alguien que tira la toalla a la mitad del viaje. Yo no puedo, no podemos llevar a una persona que nos abandona a la hora de la verdad. Y Bernabé decía, bueno, merece una segunda oportunidad, pues es joven, tiene todavía, está en proceso de madurez, de aprendizaje. Entonces, hermanos, ambos tenían una razón que defender. Bernabé diciendo, sí falló, pero merece una segunda oportunidad. Es joven, está aprendiendo, está desarrollándose y merece una segunda oportunidad.
Esa era su razón. Y Pablo dice, no, 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 si no estamos, si no es un partido o un juego de canicas, si no es y si no se trata nada más de ir a dar un paseo por el parque, es una obra que es bastante, bastante importante, bastante relevante, es una misión privilegiada, es el mandato de Jesús, es la esencia de lo que nosotros somos. ¿Cómo vamos a llevar a alguien que a la mitad o a las primeras de cambio abandona las cosas? Esa era la razón de Pablo. Y hubo tal desacuerdo que tuvieron que separarse, hermanos. Entonces, cada uno tenía su razón. Y yo si les preguntara ahorita, ¿quién de los dos tenía razón, hermanos? Y mire, este es uno de los extrañísimos casos que existen. Casi no hay de esos casos. Pero este es uno de los extraños casos en donde ambos tenían razón. Y le voy a decir por qué. Porque uno de ellos estaba considerando la obra, Pablo, a la que habían sido llamados. Y seguramente Pablo estaba pensando en que la obra del Señor es tan importante que no podemos tirar la toalla a la mitad. Es más, seguramente estaba recordando las palabras de Jesucristo que dijo ahí en Lucas 9:62, cuando dijo, ninguno, oiga bien, ninguno que habiendo sido llamado y habiendo puesto sus manos en el arado, mira hacia atrás, es apto y se regresa, es apto para el reino de Dios. Lo dijo Jesús. Ninguno que ha sido llamado al ministerio, que ha sido llamado al evangelio, que ha sido llamado a llevar la obra, a poner su mano en el arado y de repente mira hacia atrás, voltea hacia atrás y se queda atrás, no es digno, dice, no es apto para el reino de Dios. Eso lo dijo Jesús y eso es lo que exactamente Pablo defendía. Pablo estaba mirando la obra, importante. Nadie de nosotros, hermanos, el evangelio, el servicio cristiano exige de aquellos que se deciden a llevarlo, exige, hermanos, que sean preparados y que sean, hermanos, determinados hasta el final. Y que la causa de Dios, hermanos, la causa de Dios es tan importante que no podemos darnos por vencidos ante las adversidades que se presenten. Pablo está mirando la obra a la que fueron llamados. Esa era su razón. Pero Bernabé también tenía razón. Bernabé no que despreciara la obra. Bernabé estaba mirando a la persona. Y por esos casos raros. Uno miraba la obra y el otro miraba a la persona. Entonces, por otro lado, Bernabé, hermanos, aunque estoy seguro que estaba de acuerdo con la importancia de la obra, estaba considerando al joven hombre, estaba considerando a la persona, al muchacho indeciso, al muchacho temeroso, al inmaduro, pues, un muchacho timorato. Sabía que Juan Marcos tenía dones. ¿Por qué lo sabía? Porque el Espíritu Santo había llegado a él, porque el Señor había estado en su casa, porque tenía un llamado desde su juventud, porque Dios tenía propósitos en él que se estaban desarrollando, que se estaban empezando a caminar. Entonces, Bernabé sabía que había fallado, pero Bernabé creía que merecía una segunda oportunidad. ¿Quién de nosotros, hermanos? ¿Quién de nosotros no ha fallado nunca? ¿Quién de nosotros no ha necesitado nunca una segunda oportunidad? ¿O no ha necesitado el perdón de algún ejercicio, de algún error en su ministerio, en su vida, en su llamado? ¿Con quién de nosotros no se ha ejercido, hermanos, la misericordia y la gracia de Dios que nos permite una segunda oportunidad? Y la respuesta es clarita. No Clarita Marroquín que está ahí, no, es Clarita. Todos aquí, todos hemos necesitado una segunda oportunidad. Y a veces una tercera. Y a veces una cuarta. Híjole, qué tremendo, ¿no? Pablo era celoso de la obra, pero no era tan celoso de la obra que olvidaba a la humanidad de las personas. Y Bernabé miraba a las personas, miraba a la persona
Y decía, este chavo, pues hay que darle una oportunidad, está creciendo, se está desarrollando, pues la regó, pero puede hacerlo. Entonces, esto implica, hermanos, este desacuerdo implicó que uno se fuera por un lado y el otro por otro lado. Y esto es un procedimiento bastante normal, por eso yo le puse título a esta reflexión. Usted y yo tenemos que estar de acuerdo, ¿eh? Oiga bien, usted y yo tenemos que estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Y estar en desacuerdo no nos separa, no nos limita, no nos excluye, no nos hace ser adversarios, no nos hace ser independientes, no, simplemente no estamos de acuerdo. Y mire, aquí hay algo mucho más profundo. El que ellos no estuvieran de acuerdo es algo humano, natural, pero vamos a ver la obra de Dios. ¿Qué piensa Dios de este desacuerdo? ¿Cómo veía Dios este desacuerdo? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en este desacuerdo? Fíjese que uno puede pensar, bueno, la voluntad de Marcos, la voluntad de Bernabé es que fuera Marcos, la voluntad de Pablo es que no fuera. La voluntad de Bernabé es que se le diera una segunda oportunidad y la voluntad de Pablo es que no la merecía. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios pensaba de este grupo de personas? ¿Qué es lo que Dios estaba pensando de este viaje misionero? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el mismo versículo, porque dice la Escritura que la voluntad de Dios era que Bernabé tomara a Marcos y se fuera a Chipre. Y eso dice el verso que leímos. Porque Chipre era el lugar a donde habían nacido Bernabé y la mamá de Marcos. Y la voluntad de Dios es que ellos fueran a Chipre, porque en Chipre no había iglesia. Nunca habían predicado el evangelio en Chipre. Y ellos habían nacido ahí, tanto la mamá de Marcos como Bernabé. Eran originarios de Chipre y viajan a Chipre. ¿Y a qué van a Chipre? A llevar el evangelio a donde nunca había sido predicado. Y por otro lado, la voluntad de Dios era que Pablo tomara a Silas y con Silas se fueran a Siria y a Cilicia, porque las iglesias que ahí estaban, en particular, necesitaban el ministerio de Pablo. Lo cual quiere decir, hermanos, que el propósito de Dios, el corazón de Dios y el deseo de Dios estaba tanto en Chipre como en Siria y Cilicia. Dios tenía en sus planes que el evangelio llegara a Chipre, pero también a Cilicia y también a Siria, porque ahí llegaron. Entonces, el plan de Dios era que el evangelio se fuera a todos lados. La voluntad de Dios es que ellos se separaran. Lo que no era la voluntad de Dios es que se separaran tan osco, con tanta bronca, pues. La voluntad de Dios es que cada uno desarrollara el ministerio en diferentes lugares. Eso es lo que Dios quería. Lo que Dios no quería, lo que el Señor no quería, es que se separaran con un enojo tan grande, tan enojados uno con el otro, que se separaran con una bronca tan dura, con una disputa tan seria. ¿Se acuerda usted cuando éramos niños y jugábamos y se enojaba usted con el que estaba jugando y le decían, córtalas, córtalas, córtalas? Ya, no me hables, ¿no? ya las cortamos, ya no me hables, ¿no? O si estaba usted jugando fútbol y de casualidad se enojaba el dueño de la pelota, denme mi pelota, ya me voy. Y se acabó el juego porque el dueño de la pelota. O sea, fíjese nada más, hermanos, cómo Dios tenía en sus planes que el evangelio fuera predicado en ambos lugares por los cuatro misioneros. Lo que Dios no quería era que se pelearan tan feo y que discutieran tan feo y que se hirieran y que se lastimaran en sus corazones de una manera tan feo. Bernabé era un hombre que entendía la gracia y la misericordia de Dios. Y finalmente Pablo, a lo largo de su vida, pudo comprender la gracia, pero le tardó algunos años. Tardó el apóstol algunos años en entenderlo.
pero lo entendió. Y mire usted que muchos años después, cuando le escribe a los Gálatas, les dice, Pablo, no Bernabé, Pablo les dice, miren hermanos, si os mordéis y os coméis, mirad que no os consumáis unos a otros. Ya cambió, ¿verdad? Ya cambió porque le costó trabajo entender que podemos estar en desacuerdo, hermanos. A lo mejor en cosas que tienen que ver con la obra y en cosas que no. En la manera en que desarrollamos nuestro ministerio y en la manera en que no. Hay gente que tiene un don y a otro no le parece que lo esté ejerciendo como debe ser. Bueno, se vale, podemos estar en desacuerdo. Hay veces que alguien predica la palabra y a alguien le parece que pues no usa las palabras, el tono, el volumen, el timbre, los adjetivos, los calificativos no son los correctos. A veces alguien no quiere ir a acompañarnos a hacer la obra evangelística, la obra social, la obra del trabajo. A veces alguien no quiere participar en la cooperación económica o en el servicio de la iglesia para limpiar un vidrio, para limpiar un piso, para aportar una moneda para que se paguen los servicios. Y eso causa desacuerdo entre nosotros. Hay gente que dice, no, este no coopera, este no ayuda, no, este predica muy mal, este cuate con él ni a la esquina, hombre. Porque nada más cuando hay fiesta viene, pero cuando se trata de pintar, ni sus luces. O aquel no lo ponga a predicar, pastor, porque vea usted nada más cómo le hace, ¿no? ¿Qué día o qué locura? Sí, sí me explicó, o sea, y de esas cosas suceden en el cuerpo de Cristo, hermanos. Y al final el apóstol lo pudo entender. El apóstol Pablo tuvo un periodo de maduración, igual que Marcos. ¿Sabe usted, hermanos, que cuando le escribe la epístola a Timoteo, en la parte final, le dice a Timoteo, mira, ven conmigo y trae contigo a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. ¡Ah, qué tremendo, hermanos! Tuvieron que pasar años. Dios tuvo que obrar en la vida de Pablo para entender que no somos perfectos, no somos obras terminadas, que Dios está trabajando en nuestras vidas y que si nos mordemos y nos comemos, hay que tener cuidado de que no nos consumamos. Consejo de Pablo, no del pastor, consejo de Pablo. Y aquel que tiró la toalla y los abandonó por miedoso, por cobarde, por timorato, por chillón, por flojo, por todo lo que pensaba de Juan Marcos, entendió el apóstol Pablo que Dios estaba trabajando en este joven, que estaba haciendo una obra en su vida y que la completaría, porque un día él mismo dijo, ¿sabes qué? Trae a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. Y si no hubiera estado el corazón de Bernabé, si cuando Pablo dijo, no, a este miedoso no lo llevamos. Si Bernabé hubiera dicho, bueno, pues está bien, pues tú eres el jefe, ¿verdad? Pues no lo llevamos. Vámonos tú y yo. ¿Qué hubiera sido de Marcos sin esa segunda oportunidad? ¿Qué hubiera pasado con Marcos? Si no hay un hombre que tenga el corazón de Dios de decir, no, te caíste, pero levántate. Aquí la regaste, pero componte. Aquí estás mal, pero corrígete. Estás caído, pero aquí está mi mano. Levántate. Si Bernabé no hubiera tomado esa decisión, hermanos, le doy un dato final. Juan Marcos no escribe el Evangelio de Jesucristo que lleva su nombre. Porque el Evangelio de Jesucristo que escribió Marcos es el resultado de una segunda oportunidad. No solo de Bernabé, de Dios. La invitación de Pablo a Marcos a sumarse al Evangelio es el resultado de la comprensión del apóstol, el máximo exponente del cristianismo en el mundo y en toda la historia de la humanidad,
la comprensión de que todos somos útiles para el Evangelio, hermanos. Mire qué bonita reflexión. La voluntad de Dios era que se separaran, no que se pelearan. Y ellos se pelearon. Pero al final de sus vidas, entendieron y comprendieron, hermanos, la necesidad de que trabajemos juntos para el Evangelio. Termino con esta reflexión, y ya me tardé mucho. Estas reflexiones son cortas, pero termino con esto. En la profecía de Ezequiel dice que vio un valle lleno de huesos secos en gran manera, pero el Señor le dijo, profetízales, y dice que en su visión vio que cada hueso se juntaba con sus huesos, y después de que se juntaron cada hueso con sus huesos, se empezaron a juntar sus coyunturas y sus músculos. ¿Qué es eso, hermanos? Los huesos sí somos las personas. ¿Por qué son las coyunturas? Son las relaciones. Son las relaciones. Las coyunturas son las relaciones que hay entre nosotros. La manera en cómo nos llevamos, la manera en cómo percibimos el Evangelio, la manera como abordamos la vida cristiana, la manera en que somos capaces de tratarnos, de amarnos, de apoyarnos, de respetarnos los unos a los otros, y que si nos mordemos y nos comemos, no nos comemos. Esas coyunturas son los que permiten que las relaciones de las personas funcionen, caminen y se desarrollen. Y después de que se juntaron los huesos y las coyunturas, dice que el Espíritu Santo de Dios comenzó a actuar en esos huesos y fueron un ser viviente. Ahí está. Aquí hay un claro ejemplo. Pablo, Bernabé, Juan Marcos, todos actuando bajo el propósito, bajo el plan de Dios, a sus respectivos tiempos y en sus respectivos niveles de crecimiento y de madurez. Así estamos todos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad de reflexionar la palabra y de entender, Señor, que pues el que sabe más debe tener paciencia con el que no sabe. El que trabaja mucho debe tener amor para el que no hace nada. Y el que no hace nada debe de tomar ejemplo del que hace mucho. Y el que lo hace con diligencia y compasión debe tener consideración para el que lo hace por compromiso o un poco forzado. Debemos entender algo, Dios. No somos obras terminadas. Y tú estás haciendo la obra en nuestras vidas. Y la Escritura dice que la completarás en el día de Jesucristo. Gracias por esa oportunidad que nos das. Y no permitas que ninguno de nosotros nos la quitemos, porque tú nos la has dado. Y tal vez no es la segunda. Algunos aquí hemos tenido una tercera y una cuarta, y habrá quien tenga una quinta y una sexta oportunidad, porque tú eres un Dios de oportunidades, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias.